Belmonte es obra del Marqués de Villena, el tercer señor de Belmonte, el famoso don Juan Pacheco, en el siglo XV, pues, mediados del XV, segunda mitad del XV, y bien, es una estupenda obra, ¿no? Pero, ¿a quién le encargó este edificio? Pues, sin duda, aunque no hay documentos directos, se lo debió encargar al arquitecto Juan Guas, arquitecto de los Reyes Católicos, arquitecto del Cardenal Mendoza, porque Juan Guas, en fin, francés en principio, antes se decía bretón, parece ser que era de Lyon, ¿no? De la zona del Ródano. Juan Guas, pues es el arquitecto más destacado de este gótico que el profesor Azcate llamaba hispano-flamenco, ¿no? Y que es una mezcla del gótico flamenco, que también podría ser gótico alemán o gótico borgoñón, incluso, con una influencia directa de nuestro mudéjar, ¿no? Del mudéjar español, que se mezcla extraordinariamente bajo los dibujos de Juan Guas. Entonces, este es el castillo, ¿no? Un propietario, un cliente que es el don Juan Pacheco, el marqués de Villena, el primer duque de Escalona, y un arquitecto que es Juan Guas. Pero me voy a centrar luego un poquito más en otro cliente, que es nada menos que la emperatriz de Francia, Eugenia de Montijo, de origen español, marquesa de Teba, y en otro arquitecto, que es Alejandro Sureda Chafrón, que, en fin, pues en el siglo XIX, una vez que doña Eugenia compra el Belmonte, pues lo restaura, ¿no? Hace una intervención de consolidación después de muchos siglos de historia. Como ha dicho Alberto, los castillos y los edificios históricos son fruto del paso de los siglos, ¿no? Y siempre yo termino mis reflexiones con lo que vemos hoy es lo que los arquitectos españoles en España de los siglos XIX y XX han querido que veamos, porque entenderéis que no hay ningún edificio prístino, auténtico, original, porque han pasado los siglos, ha habido derrumbes, incendios, guerras, deterioros, y entonces, pues, si ha sido habitado, pues se conserva más o menos, a veces muy modificado, y si no ha sido habitado, resulta que se deterioran, se derrumban, y luego vienen los arquitectos de Bellas Artes con distintos criterios y distintas corrientes restauradoras, ¿no? A lo que voy, que es lo que hay. A mí me interesa todo, todas las etapas, porque considero que es tan importante en Belmonte la obra de Juan Guas como la obra de Alejandro Sureda. Dicho esto, el castillo tiene un aspecto externo imponente, ¿no? Es el mejor, de todo lo que cabe, porque hay muchos semejantes, el mejor castillo nobiliario, castillo señorial que tenemos de la Baja Edad Media, ¿no? Eh, a nivel de castillo, del Alcázar de Segovia, por ejemplo, ¿no? Que nos acaban de explicar. Está en un cerro, el Cerro de San Cristóbal, fuera de la población, dominante. Estos castillos son palacios, castillo-palacio, es la tipología más exacta, ¿no? Entonces, parecen poco marciales, poco militares, pero no. Resulta que suelen tener los últimos avances de defensa, ¿no? En las barreras, incluso en los taludes, en las torres, en la defensa. A veces, si son muy palaciegos, pues tienen mucho hueco, muchas ventanas que no son defensivas, pero en fin. Y en este caso, pues tiene un aspecto de ensoñación, ¿no? De castillo ideal, pues como el Alcázar de Segovia que hemos comentado antes. Está unido por una muralla con la villa de Belmonte, otra vista de este exterior. Domina desde lejos, desde esta distancia, la villa importante, que era también de don Juan Manuel. Antes fue de Marqués de Villena, quería decir. Antes fue de don Juan Manuel, como casi todas las fortalezas y castillos que Villena fue conquistando y ocupando, ¿no? Una obsesión por restaurar un señorío que era fabuloso, ¿no? Don Juan Manuel a finales del XIV y don
don Juan Pacheco, a mediados del 15. Dicen que desde Murcia hasta Soria, este señor podía pasar la noche en uno de sus castillos. Es decir, que nunca quedaría a la intemperie, porque es un señorío entre los dos reinos más importantes, entre Castilla y Aragón, y se aprovechan de esta situación de frontera para tener una importancia enorme. Bien. Anécdota, pero bueno, es que esto es historia también, ¿no? Ha servido de rodaje de series de televisión, de películas de cine. Siempre la más famosa es esta película del Cid, ¿no? Con Charlton Heston como protagonista, y que hubo una reconstrucción estupenda de un torneo a los pies del cerro, ¿no? La foto más conocida es otra, pero he traído esta porque, bueno, representa un momento del rodaje con muy buena ambientación, ¿verdad? Estaba don Ramón Menéndez Pidal de asesor de la película, y la protagonista creo que era Sofía Loren, ¿no? ¿No era Sofía? Sofía Loren, sí. Exacto. Y don Ramón estaba muy contento con Sofía Loren. Otra vista de este castillo, bien, la misma vista anterior. Este castillo es el de Peñafiel en Valladolid, ¿verdad? En el Duero, muchos kilómetros al norte, en Castilla la Vieja, pero lo traigo porque es de un importante hermano del Marqués de Villena, don Pedro Girón, de la misma familia, que lleve otro apellido, ¿no? De tal forma que posiblemente este castillo de tipo barco, de este castillo topográfico en un cerro largo y estrecho, podría deberse también a Juan Guas. Es un tema muy interesante. Juan Guas es arquitecto religioso para los Reyes Católicos, para la Catedral de Mendoza, para la Catedral de Segovia, para la Catedral de Toledo, pero también es arquitecto civil, hace palacios ya urbanos, Palacio del Infantado de Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Pero también hace castillos y murallas, la muralla de Segovia, y una serie de castillos que empezamos, el mismo Cooper fue el que plantea que sí, que hizo varios y que seguramente hay una escuela de fortificación de Juan Guas, ¿no? Eh, Turégano, por ejemplo, Guadamur, hasta el Barciense, en fin, una serie de castillos importantes, muy vistosos, de un gran arquitecto. Un par de imágenes de este arquitecto fue tan importante, ganó tanto dinero que llega a tener una propia capilla funeraria en Toledo, en la parroquia de San Justo, ¿no? Y se conserva esta capilla y allí encargó unas pinturas de su esposa con una hija y de él mismo con un niño, ¿no? Con un hijo. Es decir, que la figura del arquitecto ya empieza a ser casi renacentista. Vamos, de hecho, Juan Guas, fuera de Lyon o de otro sitio, lo dice Cooper, debió estar en Aviñón, en Aviñón, su padre, Pedro Guas, maestro cantero, y Aviñón era la corte de los papas todavía, y está muy imbuida de italianismo, ¿no? Y yo en la obra de Juan Guas veo muchísima influencia italiana del siglo XV, de un primer renacimiento, del 480. Pero no hay que sorprenderse. Europa es una unidad y las modas corren. Un detalle de estas pinturas han sido muy restauradas, pero vamos, es curioso ver la imagen de un arquitecto del siglo XV, ¿no? Es interesante, ¿verdad? Ya muy mayor, se conserva toda la documentación de la capilla, de la obra funeraria, del testamento del Juan. La planta de Belmonte es una planta espectacular, ¿no? Es una planta de un castillo triangular, si os fijáis, más que pentagonal, es triangular, y una barrera alrededor que, en fin, que llama la atención por las curvas, contracurvas, vueltas. Ahí es donde se ve, en mi opinión, el italianismo, en las plantas de las barreras, sea Guadamur, sea García Muñoz, sea Turégano, que Juan Guas, ya obligado por la llegada de una primera artillería cada vez más eficaz, pues necesita siempre una barrera, ¿no?, de defensa, con una liza intermedia. En mi opinión es muy italiana, espectacular. Este es el núcleo central, el castillo propiamente dicho, ¿no?, con ese patio triangular.
o pentagonal, si nos damos cuenta, ¿no? También sería pentagonal. Una gran torre del homenaje en un lado y dos cuerpos parecidos, muy simétricos, muy parecidos, de la misma forma, en los otros dos lados del triángulo. ¿Es así? Sí, sí, ahí está, se ve, se ha quedado, se ha conservado bastante aceptablemente, después de muchas intervenciones, por supuesto. Es la historia de las restauraciones, la historia del castillo siglo a siglo, ¿no? Y entonces había que escribir muchas cosas y ir buscando maestros de obras, quiénes fueron los clientes. La historia del castillo pues pasó a los dominicos en cierto momento y fue colegio y al final es, como he dicho antes, la emperatriz, la esposa de Napoleón III, Eugenia Montijo, la que se encapricha de Belmonte y lo compra, y se gasta mucho dinero en la restauración. En el centro, en el patio triangular, es donde vamos a ver una obra en ladrillo neogótica que será de este arquitecto que os he dicho, Alejandro Sureda Chapron, quizá de origen francés. Otras vistas. Lo han comparado buscando algún castillo en Europa triangular con este de Escocia que se llama Carle Rock o algo así. Carle Rock, que bien, tiene foso, como veis, de agua, pero eso da igual. Tiene un cierto aire, ¿no? Esas dos torres gemelas, las esquinas, la zona, aquí lo veis en otro. ¿Es posible? ¿Por qué no? Sí. Los modelos en dibujos viajan, se copian y puede haber alguna relación, ¿no? Pero vamos, yo opto más por influencias italianas, en este caso de un famoso tratadista italiano del 15, el sienés Francesco di Giorgio Martini, que bueno, pues es uno de estos pintores, pero también arquitecto, un hombre ya universal, propio del primer Renacimiento, y que trabaja mucho en la corte de Siena, en la Toscana y en la zona de los estados pontificios también. Son castillos italianos de formas triangulares, como veis aquí, con torres más bajas, enormes taludes, la moldura esta que da la vuelta al rodandone, que rodea todo el castillo. Otros, hay varios, se atribuyen a este Francesco di Giorgio. Algunos son en ladrillo, otros son en piedra. Esta planta, fijaos, esta planta de este castillo de Sasso Corvaro, que es el más complejo, tiene cierto aspecto zoomorfo, como de un animal. Es una planta orgánica muy avanzada, ¿no? Claro, por esta época ya Leonardo da Vinci está haciendo sus diseños defensivos. Miguel Ángel un poco más tarde también tendrá sus ocupaciones en las guerras contra los españoles, defendiendo Florencia. Quiero decir que esta es una página del Tratado de Francesco di Giorgio, el texto arriba y abajo, pues un dibujo de un edificio, como veis, es hexagonal, con barrera, dos barreras y en el centro una torre. Pues yo le veo cierta relación, como cuando tuve ocasión de comentar este castillo de Maceras del Real, ¿no? En la revista nuestra de los castillos de España, de buscar ahí influencias italianas. Esas torres con esas bolas colocadas en zigzag, bueno, más que en zigzag, en rombo, ¿no? En red de rombo, en la sepca, pues no son góticas del norte de Europa, sino más bien italianas, ¿no? Porque en Milán, en el Palacio Ducal de Milán, las volvemos a encontrar. Luego, la loggia, esta gran lonja de la parte superior, que luego repite Juan Guas. Esto es de Juan Guas, seguro, porque lo hace para el Duque de Infantado y luego en Guadalajara ha repetido esta lonja en la fachada principal del Palacio de Infantado, ¿no? Fijaos abajo la barrera que rodea el castillo, un castillo de origen más antiguo, aquí había una iglesia románica pequeña y luego se hace una pequeña joya, ¿no? Fijaos, toda esta planta es italiana. Esta barrera que sale por fuera de las torres, de los cubos, y los rodea y los abraza, es lo que hemos visto todavía más complejo en Belmonte. Bueno, ¿y qué pasa con Belmonte? Pues que tiene un interior fabuloso, que se ha conservado casi milagrosamente, porque muchas veces hay incendios, ¿no? Como ha pasado
que nos ha dicho Alberto en Segovia, en Alcázar, y se ha conservado gracias a Eugenia Montijo y a Sureda, que restaura estos extraordinarios alfarjes, estas cúpulas que nos recuerdan a lo que también mandó colocar Juan Guas en el Palacio Infantado de Guadalajara. Las del Palacio Infantado de Guadalajara se quemaron en la Guerra Civil por un bombardeo, pero afortunadamente quedan fotografías donde se ven bastante bien estas cubiertas, ¿no? Se dice que una de ellas, no sé si era esta, una ocupa la habitación del Marqués de Villena, otra parecida, gemela, la de la esposa del Marqués de Villena, que hasta tenía un movimiento giratorio, es decir, que un mecanismo, una máquina, pues movía parte de la, vamos a llamar la cúpula, aunque sea de madera, que tenía campanillas que hacían música. Pues giraba. O sea, el mayor de los caprichos, todo policromado, dorado. Bueno, hay muchos artesanos de este tipo. Pero no solo son los artesones, sino en estas habitaciones de lujo principales que están en la segunda planta, abajo eran los servicios, pero las dos alas en la segunda planta son de los señores. Están los artesonados, pero también las yeserías, ¿no? Estas preciosas yeserías que adornan la embocadura de unas ventanas con asientos, unas ventanas de cortejadoras. En fin, increíble riqueza de este gótico final, flamígero, con elementos mudéjares. Bueno, no, esto más bien viene del norte de Europa, de Flandes, de Borgoña. Entonces es la cardina, ¿no? Esa flor del cardo, con sus pinchos, y luego adornos de escudos, de figuras de niños. En fin, esto es una maravilla que se ha conservado en algunas de las ventanas y chimeneas y puertas de Belmonte, no en todas, pero ¿de dónde viene esto? Pues esto viene de otro edificio importante de Palacio, de Castillo Palacio, que es el de Escalona, ¿no? Esto lo estudió el profesor Azcárate, un castillo complicado, grande, controlando una villa importantísima, como fue Escalona, pero llamo la atención sobre lo que se ha conservado, que es este cuerpo. Escalona, además, es propiedad de una de nuestras asociadas, ¿no? De nuestra querida, Victoria Chorén, y siempre nos ha dejado entrar y ver lo que ha quedado, ¿no? Un enorme castillo bastante arruinado. Aquí hay torres pentagonales, torres de la época de don Juan Manuel, del siglo XIV, pero lo importante es este cuerpo ya del XV y sobre todo, dando la vuelta a la fotografía, llama la atención sobre esta torre, este cubo, medio cubo, que tiene como parece una silla de iglesia, ¿no? Por algo será. Arriba los matacanes, volados. Bien, ¿por qué? Ahí lo veis otra vez. Esta es una zona que es palaciega, totalmente palaciega, ¿no? Ya está defendido. Porque en esa sala, en ese semicubo, hay una capilla de Santiago, dicen, la llaman así, que algunos conocéis porque hemos estado allí dentro y que es una cosa increíble. Debe ser, según Azcárate, de Anequín de Bruselas, el maestro para que trabaja Juan Guas cuando llega a Toledo, joven, ¿no? Y luego, Anequín de Bruselas es el fundador del taller que viene de Sevilla, por cierto, a Toledo, y luego sus hijos, los Egas Cuema, Antón y Enrique Egas. Juan Guas se casa con una Egas, o sea, es yerno de Anequín. ¿Y qué es esto? Pues es una extraña capilla. Tiene un aspecto un poco eh, antropomorfo, ¿no? Pero yo veo ahí como una especie de calavera, o una cosa con grandes ojos, ¿no? El escudo, el arco conopial, pero toda esa decoración en un muro de piedra, ladrillo, mampuesto. Bien, tiene su profundidad, es como una capilla, un oratorio. Es que se llama así, la capilla de Santiago. Entonces, debió ser pues la capilla del palacio, ¿no? Para hacer misas, no para actos profanos, mucho menos. Y dentro, pues otra decoración de terceletes, de una
bóveda gótica colgada con ese pinjante en el centro, y en las paredes, en los muros, repetida 100 veces la concha de Santiago, ¿no? La venera de Santiago. Y cruces de Santiago, porque el Marqués de Villena era gran maestre de la Orden de Santiago, ¿no? Son las 4 órdenes famosas españolas, militares, de las 3 castellanas, Alcántara, Santiago y Calatrava, ¿no? ¿Y qué hay aquí? Pues ha conservado hasta la policromía, como veis, pues figuras de putti, angelitos, los niños, con racimos de uvas, un poco lo que acabamos de ver en Belmonte, ¿no? Yo creo que hay una relación clara de esta obra de Anequín, fundador del taller de arquitectura y escultura de Toledo. Hay otro taller en Burgos, pero es de origen alemán, son los Colonia, ¿no? Juan de Colonia y su hijo Simón de Colonia, y luego otro nieto. Y no tienen ciertos contactos en la zona de Valladolid y Palencia, pero está el taller de Toledo, luego el de Burgos y antes el de Sevilla, en la catedral. Bueno, Todo precioso, ¿no? ¿perdón? Es todo precioso. Claro, pero es lo que es. Esto es de Belmonte otra vez. Ya lo conocía. No, pero es que esa capilla es única. Es excepcional. Es rara, sí, en mi opinión. Vamos. Porque estos son ventanas, ¿no? Ventanas palaciegas. Aunque hay un programa iconográfico ahí y todo, ¿eh? ¿Se puede dar para atrás? Aquí, ¿no? Hay un programa iconográfico que está explicado en la colección esta de Castillo de España de la editorial Everest, que participamos muchos de aquí, de la asociación. El que lo hizo, no sé si fue Bernard Ramón, eh, explica que hay un programa iconográfico con temas religiosos interesantes, de infierno, cielo. Bueno, buscando paralelismos, no lo he visto, no lo he encontrado yo. Hay quien dice que tiene relación con el castillo de Loches en Loira, un oratorio de Ana de Bretaña, que fue, pues, bueno, reina de Francia, pues porque es un castillo real. Y es cierto que en ese oratorio volvemos a encontrar arcos conopiales, a veces lazos, como veis, cuerdas, calados, tracerías caladas, y mucha decoración que se repite. Este es un dosel, una decoración a base de colas de armiño, ¿no? Que es el símbolo parlante de Ana de Bretaña, ¿no? Recuerda a cosas de Juan Guas, que a Juan Guas le gusta ver repetir los motivos, sean bolas en las torres de Manzanares Real, o sea la punta de diamante de la fachada del Infantado de Guadalajara, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿esto es mudéjar? No, es una tendencia gótica a usar en red de rombos motivos decorativos 1000 veces para que quede bien el mensaje. En Belmonte hay un elemento que no se le ha dado demasiada importancia en el patio, aparte de esos maravillosos artesonados y esas yeserías, está este brocal, este pozo, ¿no? Un pozo con 2 columnas extrañas, cortadas, como veis ahí, enormes, desproporcionadas, y el pozo resulta que es octogonal. La planta del pozo es octogonal, ¿no? Entonces, a mí me ha llamado siempre la atención, perdón, es que quiero ver una foto. Bueno, pues no, se me ha perdido, perdón. El pozo es octogonal y hay que interpretar el número 8, la figura octogonal, siempre en relación con la eternidad, ¿no? La inmortalidad. Entonces debe ser una fuente, pues una fuente, un pozo de la vida, ¿eh? Una fuente de la vida. Y entonces intenta buscar, en fin, buscar algo semejante. Y lo que puse antes es el pozo famoso de Moisés en Dijon, ¿no? En la corte borgoñona. Perdón, tengo que ir hacia atrás. Eh, Supongo que todos o casi todos lo conocéis, de Klaus Schluter, un escultor de finales del 14, borgoñón, de Dijon, la gran corte de los duques de Borgoña. Pero este pozo, que no es un pozo, ahora lo explico, es hexagonal. Son 6 profetas, tiene 6 lados, mientras que el brocal de Belmonte tiene 8. Pero bueno, podría tener una
cierta relación, porque cabe que Klaus Schluter fue un escultor tan importante, tan maravilloso, tan magnífico, que del gótico internacional se adelanta ya al gótico flamenco, más naturalista, más realista, ¿no? ¿Pero qué era el Pozo de Moisés? Pues de Dijon, de Chamol, más que en Dijon está en Chamol, que está más afuera, perdón. Pues era la base para un calvario, ¿eh? La base, encima, en lo alto, se disponía bueno, pues detalles de los profetas, eh, un calvario, una cruz, la Virgen con San Juan al pie de la cruz de Cristo, ¿no? Entonces, entendemos, parece ser que en el centro de la cartuja, del Chamor, había un Vía Crucis, quizá con 14 estaciones, y en el centro está esta, que es la de la muerte de Cristo en la cruz, ¿no? Y los apóstoles, los profetas, siempre en la relación del Antiguo Testamento hacia el Nuevo Testamento, ¿no? Pero vamos, que luego alguna pintura hay del tema de la fuente de la vida, pero en este caso tiene un tono del pintor italiano, un tono de la zona de Milán, un tono más profano, más mitológico. Es un tema muy viejo de la mitología griega y romana, ¿no? La fuente Castalia, donde se bañan y entonces renacen. El Lucas Cranach, el pintor protestante alemán de la época de Durero, también tiene varios cuadros con este tema de la fuente de la vida, en este caso una piscina, como veis, cuadrada. Entonces, en el Prado, algunos lo sabréis, hay un cuadro increíble que se decía que era de la escuela de Van Eyck, de los hermanos Van Eyck, que se llama La Fuente de la Gracia, ¿no? Y que es una especie de retablo pintado, muy naturalista, maravilloso, que ha sido restaurado hace poco, limpiado y tal. Y fijaos porque abajo está, bueno, hay unas arquitecturas que son idénticas a las que luego hace Juan Guas y Anitín y los Colonia, ¿no? Y todo ese gótico flamenco. Figuras de Cristo, la Virgen, San Juan y ángeles, y abajo los hombres cristianos de la iglesia y judíos aquí a este lado. Y abajo hay una custodia y una fuente octogonal con sagradas formas que bajan de la cruz como un símbolo, la fuente de la vida, de la fuente de la gracia y de la vida eterna, ¿no? De la salvación. En fin, pues algo tiene que ver esa fuente de Belmonte. Bien, sigo. Y ya nos vamos al siglo XIX, nos vamos a la emperatriz Eugenia de Montijo, 1853, se casa con Napoleón III, nada menos, el sobrino del gran Napoleón. Empezó siendo presidente de la Segunda República Francesa y acaba siendo emperador de los franceses otra vez, y además intenta restaurar todo el boato y el auge de su tío, ¿no? Del gran Napoleón. Es un momento romántico, por supuesto. Todo lo que vamos a ver ahora es romanticismo. Pero bueno, el romanticismo era lo más avanzado que había a mediados del 19, ¿no? Frente a los clásicos, a los ancianos, los antiguos, los neoclásicos, llegaron los románticos a romper. Luego nos parecen hoy venerables carcas, ¿no? Porque que si la religión, que si eh, el amor, que si todas esas cosas, ¿no? Pues una maravilla. Pero eran revolucionarios. Todas las revoluciones y del nacionalismo europeo del 19, que es tremendo, salen del romanticismo. La Revolución Francesa es romántica, sí. Hasta el neoclasicismo es un romanticismo de la antigüedad, no lo olvidemos, ¿no? Pero bueno, a lo que voy. Eh, Debía estar muy estropeado el palacio, se restauran salas, artesanado, pero esta Eugenia de Montijo se gastó una fortuna, se encaprichó con Belmonte. Ahora veremos un grabado que dicen que la inspiró, un grabado de Parcerisa, con la espectacularidad de este castillo, y ordena a Alejandro Sureda que le haga, o a lo mejor lo propuso el propio arquitecto, ¿no? Hay que reforzar estas galerías, estos pabellones, y vamos a plantear un claustro de 3 pisos, como veis, dos pandas, dejando ahí el brocal, el pozo en esa esquina, aprovechando la forma triangular. Esta foto está hecha desde la
torre del homenaje, ¿no? Que es una torre bastante sencilla, de esquina redondeada. Ladrillo y piedra. Pero esto es muy interesante, esto es muy importante. Esto no hay que decir, no, es que el 19 hizo aquí un pegote. No, no, es que el siglo XIX ya es otro siglo, otra centuria, que tiene poco que ver con el 15, ¿no? Y entonces hay una acomodación, hay una inspiración, y esto sería extraordinariamente horrible que algún restaurador purista lo quitase, ¿no? Lo mandase retirar. Esperemos que no. En fin, yo creo que ya tenemos argumentos para decir esto es importante, es un momento, y está en la línea porque, bueno, de Alejandro Sureda, sobre todo me puso en antecedentes Rafa Moreno, que está aquí, nuestro socio, gran investigador de castillos, que encontró, ahora veremos, en un castillo de Cuenca, de la provincia cerca, Salices, el Castillejo de Salices, una intervención de Alejandro Sureda que está documentado, o sea que, y es algo parecido, ¿no? Para la reina Isabel II o para la madre, bueno, sí, la madre, la reina regente, ¿no? María Cristina de Borbón. El caso es que Alejandro Sureda está en todas partes, en fin. Empiezas a buscar datos que ya se reconoce bien, bastante, que no es novedad, ahora hablamos de él un poco, y hace estas galerías, que son las de ladrillo, pero hacia el interior, y que se abren a las salas antiguas del 15, pero ese artesonado de esta galería, pues es de él, de Sureda, ¿no? Como lo que han hecho en el Alcázar de Segovia, lo tenemos aquí también. Algunas portadas son antiguas, otras son nuevas, neogótico, ¿no? Pero muy acorde. Una escalera nueva, porque a saber cómo era la escalera, las escaleras, cómo eran las escaleras antiguas, serían de caracol quizás, y aquí se inventa pues unas escaleras de dos tiros, de doble tiro, con artesonados, madera, dorados, yeso, ladrillo, escudos. Fantástico, esto es una maravilla, esto hay que valorarlo y que espero que a los visitantes les expliquen el valor que tiene, que no es... Lo que vemos son lo que los arquitectos del siglo XIX han querido que veamos y del siglo XX. Algunos artesonados son antiguos, pero se sabe que Sureda los restaura porque estaban muy estropeados. Aquí un cuadro que está allí en Belmonte de la emperatriz, del famoso Winterhalter, este pintor alemán, gran retratista, para que trabajó mucho para Eugenia Montijo. Este grabado de Parcerisa, uno de estos dibujantes que recorre España haciendo dibujos, como luego Pérez Villamil, o, perdón, Genaro Pérez Villamil, o bien, ahora hablaré de Carderera, un interesantísimo dibujante y pintor. Parece ser que este grabado, tan espectacular, tan romántico, no tan exagerado, las torres son más altas, fue el que le movió a Eugenia Montijo a interesarse por este castillo del Monte, que debía estar abandonado, y dijo, pues a comprarlo, porque ella siempre quiso tener y mantuvo unas relaciones increíbles con España, siempre, ¿no? Fue nuestra gran embajadora. Estos son los artesanos que antes hemos visto, la escalera, bien. De Sureda no he encontrado ninguna imagen, pero sí de sus padres. Este precioso retrato de Alejandro Sureda, que era eh, fabricante de porcelanas, un experto en cerámica y en porcelana en la Moncloa. Aparte de la fábrica de porcelanas del Buen Retiro, más antigua del 18, ¿no? Ahora en el 19 se hace una en la Moncloa, que quedan todavía unos hornos muy grandes en la zona de Príncipe Pío. Pues fue Sureda padre, el director, ahí lo tenéis retratado por quién, pues por Goya, nada menos. Uno de los mejores retratos de Francisco de Goya. Fijaos qué naturalidad, qué romanticismo, qué pose más afectada, pero a la vez qué soltura. Bien. Y el otro retrato es el de la madre, o sea, el de la esposa, Teresa Sureda, también de Goya. Los dos están en la Galería Nacional de Washington, en Estados Unidos, y son dos joyas extraordinarias. Por lo menos conocemos a los padres, ¿no? Y Alejandro Sureda, Eugenia de Montijo, fueron íntimos de este señor, que es Prosper Mérimée, ¿no? El famoso escritor arqueólogo
no fue arquitecto, pero fue un hombre de arte, de letras, de político, embajador, en fin, todo tipo de romántico, sin duda, autor de la famosa novela Carmen, ¿no? Que luego sirve de libreto para la ópera de Bizet, pero dicen que la historia de Carmen, la gitana, ¿no? Pero cuidado, porque es una gitana vasca, es de Chalar, no es andaluza. Bueno, luego la historia se lleva a Andalucía, a Sevilla y tal, o a Granada, pero a lo que voy. Sureda era muy amigo de Prosper Mérimée, que fue senador del Imperio y responsable del patrimonio artístico de Francia. Otra foto de Mérimée, una foto de Eugenia Montijo con el hijo, el que iba a ser Napoleón IV, Luis Napoleón, y el padre, Napoleón III. Sabéis que este niño, bueno, cuando es derrotado Napoleón III por los alemanes en Sedan, pues se van al exilio, muere pronto Napoleón III, el niño crece y se van a menos que a la guerra con los zulúes, ¿no? A África del Sur, y allí murió en un combate con los zulúes de Sudáfrica. Claro, la madre tuvo un disgusto, era hijo único, y iba a ser, ya no iba a reinar, porque era difícil pero en fin, candidato siempre, ¿no? Otra foto de fotografías ya, estamos en el siglo XIX, ¿no? De Eugenia Montijo, de grandísima belleza, y es ella con sus arquitectos, entre ellos Alejandro Sureda, pero también Henri Labrouste, del que voy a hablar ahora porque es el maestro de todos estos, y luego Le Sue, y luego el gran Viollet Leduc, pues lo que llaman el estilo imperio, estilo segundo imperio, ¿no? Este es el gran hotel de Biarritz, que era un palacio que manda hacer Eugenia Montijo para ella. Está muy transformado, muy reformado, pero bueno, es un área. ¿Qué es el estilo imperio? Un eclecticismo, ¿no? Mezcla todos los estilos históricos sin criterio. Y eran amigos estos dos, Mérimée y Viollet-le-Duc, y del inglés, el famoso vendedor de Biblias, George Borrow, ¿no? Borrow, Jorgito en inglés, me llaman así, don Jorgito, que vendía Biblias protestantes por España en ese momento, en Madrid y en otro, un retrato. Y de estos, ya os digo, Henri Labrouste es el gran arquitecto que ahora comentaré rápidamente, pero tiene tres discípulos importantes. Uno es Viollet-le-Duc, nada menos. El otro, el padre del neogótico o del romanticismo más claro. El otro es Le Sue, que es incluso también neogótico antes que Violet. Y el tercero es Alejandro Sureda Chaprón, en español, ¿no? Entonces, es curioso porque está en París empapándose de arquitectura romántica francesa. Este es un pequeño castillo que hay también creo que es en Biarritz. Se llama la Abadía, Castillo de la Abadía, hecho para un vasco, francés, vasco del norte, de la Purdi, ¿no? Y le hace Viollet-le-Duc la capilla, una torre, en fin. Este es el señor Abadía, que era, le llaman el padre de los vascos, porque aprendió euskera, bueno, hablaría euskera de familia y quiso reivindicar mucho el vasco y otras lenguas. Todos estos románticos son grandes filólogos, estudian idiomas. Aquí tenéis una foto de Viollet-le-Duc, el famoso maestro que interviene restaurando castillos, Carcassona, Pierrefonds y tantos otros, con su luego discípulo Paul Abadie, que es otro gran arquitecto. Todo lo que vemos en Francia hoy que es que parece nuevo, hay que ver cómo lo conservan. Sí, porque pasó por allí Violet, Paul Abadie y estos arquitectos y hicieron unas restauraciones a veces discutibles. Ahora, Viollet-le-Duc, por ejemplo, tiene una virtud y es que, y todos estos ya, conocen el hierro, el cristal y casi ya pronto el hormigón armado. Y Violet dibuja cubiertas complicadas con columnas y estructuras de hierro. Cuidado, o sea, que no es que quiera volver al gótico del 13, no, no. De hecho, tiene un aspecto moderno de propuestas para el futuro. Un dibujo bellísimo de Viollet-le-Duc, el castillo de Pierrefonds, pintado
ese estudio que hace de una ruina, lo convirtió en un neocastillo, un parque temático. Y este es el padre de todos, Henri Labrouste, un gran arquitecto ecléctico, historicista. La obra más famosa es esta, la Biblioteca Nacional de París, ¿no? Hace antes la Biblioteca de Santa Genoveva en París, de dos naves con columna de hierro, pero esta es la gran sala central de la Biblioteca Nacional de París antigua, la que está en la calle Richelieu, la que está, porque la nueva es de Mitterrand, ¿no? Está. Fijaos qué maravilla de bóvedas que son como vaídas, son bóvedas de hierro también, ligeras, muy ligeras, con esas lucernas para dar luz a la sala principal de lectura. Esta es una fachada historicista, nada, otra vez la sala principal, pero encima la Bruste hace los depósitos para los libros, en una zona que no se ve, que no se visita. ¿Y qué pasa? Pues que es un auténtico racionalista, un ingeniero, todo es hierro, no hay adornos, ¿para qué? Ahí solo van a entrar los empleados a buscar libros, ¿no? Y es una maravilla estos depósitos. Se acaban de restaurar, se han puesto en valor, como se dice ahora, y en fin, merecen una visita, ¿no? Bueno, hablaba antes de Rafa Moreno y del Castillejo de Saelices, en Cuenca, muy cerquita de Segóbriga, pertenece al Ayuntamiento de Segóbriga, pertenece al Ayuntamiento de Saelices, ¿no? Y este castillejo, pues, esto es un cortijo, una finca que está arruinado, pero que, bueno, era de... Había dos fincas, ¿verdad, Rafa? Quizá de dos hijas de Isabel II, me parece, ¿no? Y una de ellas hace era un palacio, ahora está muy arruinado, muy estropeado, y al lado de este castillete, muy interesante porque debe ser antiguo, debe ser, ¿verdad?, del 16, quizás. ¿Y qué pasa? Pues que, vamos, yo no lo conocía y Rafa me llevó un día y fue una experiencia extraordinaria, porque aparte de que es un palacete, o castillo, perdón, del 15, final del 15, totalmente en la línea de Juan Guas, con esos cubos en las esquinas y tal, luego resulta que se aprecia que todavía mantiene algún muro así, que tenía al menos dos pisos, incluso tres, porque hay fotografías que han encontrado Rafa donde vamos a ver hasta tres pisos, ¿no? En fin, merece la pena la visita y hay que entender ¿qué es esto tan raro, no? Pues un castillete del 15 que Alejandro Sureda, está documentado, para una de estas infantas, o para la misma Isabel II, quizá, hace un palacio, otra vez. Lo que ha hecho Sureda en Belmonte, pues algo parecido, ¿no? Sí, lo sube para arriba y luego utiliza ahí elementos de barro, de cerámica, para hacer adornos, abre ventanas. Bueno, muy curioso, muy interesante, ¿no? Sería un detalle. Fijaos, una de las ventanas del piso alto y toda esa cenefa como si fuera un entablamento, ¿no? Un friso. Son de barro, son esos cuadrilóbulos y esas mensulillas, esos modillones son de barro, de cerámica, ¿no? Que también lo hemos visto en Belmonte. Un detalle, bueno, una de los cubos de artillería, que son del 16, o finales del 15, tiene foso. Bueno, esto es un dibujo, debe ser de Sureda, ¿no? Creo. No, No, esto es antes de la reconstrucción. Esto es un militar que prestaba servicios a la infanta, pues hizo este castillo antes del de Sureda, antes de la de intervención de Sureda. Sureda. Este es el aspecto que debía tener el castillo, es el que hemos visto en ruinas, antes de su demolición. O sea que esto podría ser como del finales del 15, Claro, el dibujo es de 16. mediados del 19, pero Se conserva la parte baja, pero castillo que dibuja es el de- interior no se conserva nada. Bueno, tiene foso alrededor, tiene... Después, y termino porque debe ser la hora, ¿no? Sureda, que es amigo de todos, sobre todo de Carderera, que era de Huesca, un personaje muy interesante, pintor, erudito, teólogo. Le pide un día a Carderera que le hable al duque de Infantado, que era ya duque de Osuna, para que le
le permita restaurar el Palacio del Infantado de Guadalajara. O sea, que se ve que en ese momento que necesitaba trabajo, ¿no? Y en el Palacio del Infantado no está documentado, pero sí, por ejemplo, en el Instituto de Segunda Enseñanza de Guadalajara, al lado del Palacio del Infantado, que se dice que es un edificio del gran Ricardo Velázquez Bosco, pero tiene arriba una cornisa, fijaos qué dibujo más bonito, hecho por Alejandro Sureda, ¿no? Todo es ladrillo y cerámica. 3 pisos, ladrillos no en esquinilla, pero sí sobresaliendo, haciendo modillones. Ahí está el perfil, en este lado. Y arriba las tejas. Y esta es la cornisa que se conserva en la calle Museo. Es un edificio que tiene una historia muy complicada. El museo, más que instituto, ahora es instituto otra vez, pero bueno, fue museo de la Diputación. Y dicen que es de Velázquez Bosco, pero bueno, el caso es que Sureda, por alguna razón, repite ese dibujo o hace ese dibujo para esta cornisa, que es de ladrillo, que está ahí arriba todavía, ¿no? Ahí lo veis. No se ve muy bien porque está hecha desde abajo, la foto, claro. Pero, y todos estos elementos de pilastras y de entablamento sería de Velázquez Bosco. Pues es posible porque todos se conocen, todos se relacionan, se ayudan, más que celos, ahí la veis, la cornisa muy bien. Bueno, muy bien. Una foto mala, pero en fin, y ya hablando de Carderera, lo he citado como amigo íntimo de la emperatriz, de Eugenia de Montijo, íntimo de Violet le Dic. Parece ser que presentó a Sureda, a la que fue su mujer, una francesa, y aunque se llevaba mal, él intervenía ayudándola al matrimonio, a que no se rompiera. Carderera se volvió a España, estuvo en Italia muchos años, y nos ha dejado muchos dibujos. Es un gran dibujante, pintor, quizá mediano pintor, pero es famoso. Este es un retrato que lo hace uno de los Madrazo. También era amigo de los hermanos Madrazo. Fijaos la imagen tan romántica, ¿no? Del momento, claro. Y estos son las pinturas que hace Carderera. Tiene un libro de Italia, porque estuvo 7 años en Italia pintando, haciendo retratos. Se ganaba la vida haciendo retratos de la nobleza, de los clérigos. Y luego, recorriendo Italia en 7 años, le permitió hacer un repertorio casi completo de todo el patrimonio italiano, ¿no? Y luego en España hace lo mismo, la España pintoresca de Carderera. Esto es de Oña, en Burgos, el monasterio de Oña. Esta vista vuelvo a Guadalajara, la parte del Palacio de Infantado por detrás, hacia el Barranco San Antonio, la Torre de Albarfáñez, que es pentagonal, que se conserva. Este es el muro del jardín del Palacio Infantado, el jardín del Palacio Infantado que está ahí detrás. El edificio que se llamaba El Cerrado, que en el año 60 y tantos lo derribaron, absurdamente, porque es un edificio del siglo XVI. Y esta parte que veis ahí al fondo, todo esto es la antigua fábrica de tejidos, que después fue Academia de Ingenieros, de ingenieros militares de Guadalajara. Se quemó y se conserva un poco esto, pero un poco transformado. Pero en fin, lo pongo, por ejemplo, en Alcalá de Henares, al lado del Palacio Arzobispal, Palacio Episcopal, pues hay un enorme solar, la huerta del obispo y tal, y que ahora sirve de aparcamiento. Pues ahí hay unos edificios arruinados. ¿Qué era eso? Pues era otra galería del Palacio de los Obispos, con una preciosa galería, como veis, y unos chapiteles barrocos. Todo esto sería del comienzo del 17, hacia 1600 y pico, y Carderera nos ha dejado ese testimonio. O sea, que es un documentalista, ¿no? En Alcalá, la fachada de la universidad, en la plaza ¿no? de San Diego, la iglesia donde está enterrado el cardenal Cisneros, esa fachada se conserva. Pero allá al fondo hay un arco, no, ese ya no está. Hoy se pasa de esta calle a la plaza de Cervantes, a la plaza mayor actual de Alcalá de Henares, ¿no? Pero Carderera nos dice, aquí hubo un arco, ¿no? Que está aquí, visto desde la plaza de Cervantes. Esta es la capilla donde está enterrado el cardenal Cisneros, la espadaña que hemos visto en la portada y el arco. En fin. Y nada más. Bueno, en resumen, Belmonte es un castillo importantísimo, un castillo-palacio. Merece visitarlo, estudiarlo.
compararlo con otros parecidos, semejantes. Y luego en el 19, pues Eugenia de Montijo y este Alejandro Sureda, del que se habla poco, porque es cierto que es que hay muchos, pero termino mi reflexión y lo voy a decir a partir de ahora en todos mis artículos. Nos han engañado, a nosotros nos han engañado. Cuando yo estudiaba en la facultad en los años 70, todo era que España era un país atrasado, incomunicado, aislado. Lo habréis oído, ¿no? Que todo era Francia, por supuesto, Inglaterra, Estados Unidos, y resulta que estos artistas españoles de segunda fila, porque tampoco estamos hablando de Goya, que también estuvo en Francia, que no sabréis todos, ¿no? Exiliado, bueno, un exilio voluntario al final de su vida, ¿no? Murió en Burdeos, pero a lo que voy, se manejaban por París como Pedro por su casa. Eran amigos de los que mandaban en Francia en ese momento, pero íntimos amigos, trabajaron para ellos y no tenían complejos, porque, y termino citando a Ricardo Velázquez Bosco, que ahora se cumple el centenario de su muerte y que, o de su nacimiento, perdón, de su nacimiento, debe ser. Y que, bueno, un socio nuestro, Pedro Pradillo, el técnico del patrimonio en Guadalajara, acaba de publicar un libro estupendo sobre Velázquez Bosco en Guadalajara, que tiene media Guadalajara hecha por él. Y hace una especie de neomudéjar. No es neomudéjar, es un eclecticismo, ¿no? Mezcla estilos, entre otros el mudéjar cuando le interesa, el ladrillo, pero también hace neobarroco y neogótico, lo que sea necesario. A lo que voy, que la obra de Velázquez Bosco es comparable a la de Viollet-le-Duc y a la de estos grandes arquitectos franceses, ¿no? Que luego ya llegarán los primeros en utilizar el hormigón, ese protorracionalismo de Ferret y de Garnier y toda esta gente, ¿no? Que en España lo representa un discípulo de Velázquez Bosco que se llama Antonio Palacios, el gallego, ¿no? Que hizo Medio Madrid, los mejores edificios de Madrid. Ahora está muy reivindicado. Antonio Palacios está a la altura de Garnier, de Peter Behrens, de Verlage y de todo esto. Bien, pues nada, muchas gracias. Espero no haber aburrido. Me he pasado. Porque así da menos. Si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguna pregunta para uno del otro? Pues yo es que quería decirte que por qué que los arquitectos tienen que hacer lo que les dé la gana. Que para eso es que yo me pone un perro que me diga, no tiene que ser así, no. Un arquitecto es un creador y tiene que hacer lo que le dé la gana. Sea bonito o feo. Le paga un cliente. Mire, yo de verdad en eso es que me pongo frenética, porque Ya. es que, mire, lo de patrimonio, aquí no se puede poner una pila, pero bueno, pero ¿quién son ellos para decir lo que tienes que hacer o no? Cuando se hacen, o sea, por ejemplo, el castillo de Belmonte, pues como usted dice, tendrá 30.000 formas de haberlo adornado durante todo el tiempo, pues lo lógico es que tenga eso, porque no hay cosa más horrible que una cosa monótona. Tú vas al castillo de Belmonte, que yo he estado miles de veces, me he pasado toda mi juventud en el castillo de Belmonte y de mi niñez, porque ¿sabe qué pasa? Que era muy típico en tiempos de cuando los pueblos eran muy agricultores, cuando se terminaba en toda la zona manchega, medio manchega, cuando se terminaba toda la labor, que era en septiembre, entonces se iba a la feria de Belmonte, todos los pueblos de alrededor, como son las Pedreñeras, que era mi pueblo. Sí, de fiesta también. ¿No? Se hacía como una romería, pero no religiosa, sino de pasarlo bien. Y íbamos a Belmonte, y entonces allí se hacía la romería, se comía todo el mundo, todos los que habían trabajado en el campo, y se iba a ver el castillo de Belmonte, y la feria de Belmonte, que era muy importante. Y quiero decirle que yo he visto el castillo de Belmonte que estaba abierto y se podía ir, entrar cuando uno le diese la gana, y él me metió con 5 años y con 6 y con 7. ¿Alguna pregunta específica para las No, conferencias? lo que yo le digo de cómo los arquitectos tienen que hacer lo que les dé la gana.
O sea, Entonces, llamaríamos a Fisac y pusiera todo lo único. no. Llamaríamos a... No. Y todo alicatarlo. No, Eso no, hemos visto gótico todo. Pues mira, alicatarlo, ¿por qué no? Lo Oye, bueno es que si hemos no somos evolucionado, amigos. pero vamos a hacer la pregunta sobre las conferencias, no sobre las opiniones. Bueno, Entonces, en primer lugar, es agradecerles sí, claro. las conferencias tan interesantes y además el adelanto que nos habéis dado. Muchas gracias porque demuestra al final que en la asociación tenemos un núcleo muy importante e interesante. Tengo como siempre una pregunta para cada uno. Bueno, en mi caso son dos, Alberto. Una es, me sorprende mucho, siempre me ha sorprendido que el Alcázar no tenga una barrera artillera al uso y no sé si es por falta de intervención de todas las planas exterior o si directamente sería así, ya que castillos como el de Arévalo, por ejemplo, cuando han excavado, han salido con una barrera artillera de Fernando el Católico o lo que se ha descubierto con Castillo de la Mota. A mí me sorprende cómo está. No sé si me he entendido. Y la otra pregunta era, es que tengo un poco de batiburrillo con la Sala de los Reyes. Esas enteras estaba hecha, ¿no? Cuando fuimos allí, no sé si alguien dijo que esa era la única que había aguantado en Anchemera y en Zaragoza, que fue borracho. Y luego hago la otra y ya se me callo. La otra pregunta es, me sorprende mucho la enorme variedad que Juan Guas, en teoría, hace de castillos, o en un momento en que además ya se están transformando esa nobleza y está bajando a eso. Pero es el canto de cisne, es el final. Claro, Es el ¿en final qué momento y por qué pasa eso? Pasamos al Palacio de Coburgo, por ejemplo. No, que te contesto, que es el final de una época, ¿no? El otoño de la Edad Media. Entonces, esa nobleza todavía tiene mucha fuerza económica, no política, es la que va a perder con la monarquía autoritaria, ¿verdad? Con los reyes católicos. Pero algunos se resisten, entonces se arruinan por demostrar a los reyes, sobre todo, y a los otros nobles y a los visitantes extranjeros, que son cultos y que tienen inquietud artística, etc. Esa es mi opinión. Y Juan Guas es un arquitecto. A lo mejor resulta que no todo lo que le atribuimos es suyo, porque a veces son demasiadas cosas. Pero es que ya estamos en ese momento que es en Italia renacentista, es un Brunelleschi, un Mantegna, en fin, bueno, que conteste Alberto. Bien, yo ahora a la segunda pregunta de la Sala de Reyes. Sí es un escultor, a los escultores segoviano de los años 60, del siglo XX. Debería saberme el nombre, se me acaba de ir. Pero así que hago publicidad. En mi canal de YouTube tengo un vídeo dedicado a la arquitectura de Enrique IV, donde hay un amplio reportaje sobre la Casa de Segovia y allí menciono los nombres de los diferentes arquitectos, desde los que comienza la restauración para los años 1890 hasta los que han llevado hasta la actualidad con Miguel Cáceres, y tiene ese nombre del escultor, que además explico que él sí tenía, aparte de las imágenes de Abril, había otras muchas, de Gabriel, había otras muchas referencias en las esculturas que tienen que rehacerlas. En cuanto a la artillería, pues bueno, prácticamente el Alcázar es muy difícil de pegarle por la artillería, por la dotación rápida que tiene, entonces tiene que tener un buen cañón para que llegue. El único lado donde podrían haber colocado participación de artillería sería donde está actualmente la plaza de ingreso al Alcázar, que es donde estaba la catedral. Entonces, en el momento que se desmonta la catedral y se traslada, de Carlos V, y se traslada al nuevo emplazamiento, de haber fortificado algún lugar en algún punto del Alcázar, habría sido en ese punto. Pero ahí es una decisión política. Probablemente consideraron que el Alcázar ya no sería, o incluso aún más lejos. Mira que si le fortifico, se me vuelven a sudar los comuneros, se meten dentro del Alcázar y esta vez no los sacamos. Así que a lo mejor en ese momento, en 1525-26, que es cuando podrían haber estado haciendo los métodos de fortificación, probablemente por decisión política no quieren ponerlos. Y después, claro, después Segovia se queda en el sitio más remoto al que puede llegar el enemigo. O sea, que Felipe II decida poner la Casa de la Moneda de 1580 de Segovia es rapidito. Si hay un sitio que está lejos de todas las partes, donde absolutamente nadie les va a atacar, es en Segovia, pero esa ya lo explicaré. Ya, bueno, Sí, sí, sí.
son conferencias tan buenas y se me da mucho tiempo. Varias cosas. La primera, respecto del brocal del monte, con esas torres tan raras y tal, podría ser que fuera una noria. Yo en muchos sitios veo, soy curioso de las novias, y entonces es una lástima que no las tapan, las de las están todas desconchadas y tal. Aquí no tiene pinta de ser como una novia, no sé si a lo mejor puede ser. Otra pregunta es, de ese oratorio tan extraño que usted ha mencionado, que está tan interesante, yo he visto en algunos sitios que tienen que ver con los músicos. Y esto me lleva a una pregunta que no se acostumbra a mencionar, es la relación de los palacios con la ubicación de los músicos, que van desde la La última pregunta, que no soy la pregunta, es muy consciente de que esta apreciación sobre el mudéjar y el gótico se haya hecho de una manera tan elegante, diría yo. Porque yo, claro, vengo de un sitio donde después del románico no pasa nada más que el mudéjar o gótico, ¿no? Entonces esta relación entre uno y otro que los dos han ido poniendo me parece preciosa. Me pareció preciosa y que habría a lo mejor que ahondar en ella por su cultura, aparte de temas, diríamos, de albañilería, de maderería, etcétera, que tienen que ver con el mudéjar y con el gótico, ¿no? Pero que me ha parecido precioso como han tocado esa diferencia. Nada más de eso. Los otros son dos preguntas. Ya, bueno, lo del Brocali, que sea una noria, no lo desconozco, pero vamos, es posible, ¿no? Pero no lo sé, yo de eso no controlo. Luego, lo de que pudieran ser tribunas de música, sí, seguramente pocos músicos, en el caso incluso de Escalona, ¿no? La capilla que pudo tener en la parte de arriba algún espacio para músicos. Y lo de la mezcla del mudéjar con el gótico, etcétera, es una evidencia, ¿no? Tenemos una arquitectura muy rica, muy variada, porque aparte de lo que hemos visto dos castillos enormes y tal, y dos arquitectos y tal, no olvidemos la arquitectura en ladrillo, los castillos en ladrillo, iglesias en ladrillo, pero solo en ladrillo, que son mudéjares, depende, porque en el sur de Francia también hay mucho ladrillo, en Albi, toda esa zona, y en Europa, todo el centro de Europa es de ladrillo, y no es mudéjar. Pero bueno, es un tema muy bonito, como usted dice, y quería comentar, porque se me ha pasado, pero para que veamos quién era este Sureda, unos pocos edificios en Madrid que son suyos, por ejemplo, el Palacio del Marqués de Cerralbo, el Museo de Cerralbo, en la calle Ferraz, ¿no? Pues es suyo. El palacio, trabaja en el Palacio de Villahermosa, aquí donde está el Thyssen ahora, en el Museo Thyssen, ¿no? Aunque parece ser que las trazas son de López Aguado, pero estuvo por allí trabajando en el jardín, porque para los Villahermosa, que eran aragoneses, hace un palacio en Pedrola, me parece que es Pedrola, ¿no? Se dice, en Zaragoza. Y luego, para los Medinaceli, hizo el palacio que había en la Plaza de Colón, pues donde está, pero hay fotografías, y era de Sureda, ¿no? Otro palacio para la duquesa de Medina de las Torres. Y luego en Aranjuez, un palacete que se llama, un palacio grande, que se llama El Deleite, para la madre de Alfonso XII, para doña Cristina, ¿no? De Habsburgo. Y luego el Teatro Apolo, que estaba aquí en la calle Alcalá, al lado de San José, el primer Teatro Apolo de Madrid, es de él. En fin, que trabajó mucho, ¿no? Y edificios importantes. Y un panorama a España, que es una especie de circo, de pabellón para hacer exposiciones con hierro y también. Bueno, ¿alguna pregunta tú quieres contestar? Al hilo de la reflexión que haces sobre la música,
Posiblemente es uno de los temas menos abordados por los estudiosos, cómo se organiza el espacio para interpretar la música. Y la mayor parte de los musicólogos que han hecho el esfuerzo, por lo general lo hacen a partir del Renacimiento. Entonces, del siglo XVI para el mundo contemporáneo, empezamos a conocer algunas cosas. Según nos acercamos al mundo contemporáneo, sabemos más. Por ejemplo, si conocemos cómo se pudieron organizar algunos espacios musicales ya en el siglo XVIII. Hay una tesis de un colega nuestro, Pique Castaño, que hace referencia a esos espacios, sí, la capilla de Hortaza del XVII y su modificación del XVIII. Pero el problema está en que, curiosamente, nos cuesta entender que podemos construir grandes espacios habilitados en torno a la música. Nos cuesta entenderlo a pesar de vivir en un mundo contemporáneo donde tenemos grandes espacios creados para la música. Entonces tenemos teatros, sobre todo de ópera, que están construidos para que la música se escuche mejor. Pero por alguna razón hemos decidido que en el pasado no tenían los seres humanos el mismo gusto por la música, a pesar de que es el arte que todos llevamos encima porque todos podemos cantar. Entonces, vuelvo a hacer publicidad, en este caso, de un libro que publiqué el año pasado, Historia irreverente del arte, en la editorial Escuela de los Libros, donde explico cómo, por ejemplo, la arquitectura eclesiástica medieval está hecha para la música. Y está hecha para la música es que si vosotros vais a las iglesias medievales, las románicas o las góticas, ya antes de entrar en los pórticos hay músicos. Entonces estamos al del Apocalipsis tocando sus instrumentos. Pero cuando están los 24, pues hay 6 o hay 2. Pero siempre hay música en los pórticos. Siempre hay alguien interpretando música. Y cuando entrábamos a las iglesias medievales, el altar no se podía ver, porque el altar quedaba dentro de un templo propio que era configurado por el propio altar, por el coro. Los feligreses escuchaban la liturgia, no la veían. Y esos coros estaban hechos para encerrarse con el altar y producir esa música que seguía la liturgia. Obviamente, el Concilio de Trento empieza a hacer cambios, por ahí la famosa polémica incluso de si se podía cantar dentro de la iglesia, y entonces la famosa misa para el Papa Marcelo de Palestrina, donde le demuestra que es tan bella que realmente tiene que estar. Y por supuesto, ya con el Vaticano II todo cambia por completo y hasta se hace falta quitamos los coros para liberar las naves que se puedan ver los altares. Entonces, claro, se nos ha escapado que durante siglos los edificios más prestigiosos de la cristiandad, que eran las catedrales, se organizaban en torno a la música. O sea, los edificios estaban hechos para interpretar música, la mayor parte ya coral, pero para hacer música. Y después de que se cantaba la liturgia, venía todo lo demás. Bueno, pues esto que yo os acabo de contar, lo he comentado con musicólogos que se sorprenden no porque lo que yo les haya dicho no tenga lógica, sino porque no les cabe en su cabeza que las gentes del pasado quisieran disfrutar de la música. Y es absurdo porque todos escuchamos permanentemente música, ¿cierto? O sea, si hay una arte que nos acompaña permanentemente, me da igual que escuchen a Bach o que escuchen a Shakira, a todos nos gusta la música. Y todos, antes o después, estamos cantando que estamos con la ducha. Entonces, resulta sorprendente pensar que no concibieran espacios para la música antes de los teatros de la ópera, por no hablar ya de los rocódromos o los auditorios musicales contemporáneos. Entonces, por supuesto que existían. Si me preguntan una cosa. No, de hecho, el teatro nos han explicado siempre que se origina en las iglesias, con los autos sacramentales, ¿no? Sí, bueno, El auto de los Reyes Magos. me encanta que abran porque no me atrevo normalmente a algunos papelones. En Segovia, hace 2 meses, yo toco un instrumento, la flauta barroca, y fuimos a Segovia, a la catedral, a hacer un concierto precioso. No era muy antiguo, la monta, etc. Te puedo decir que no sabían dónde poner a los músicos. No es broma, los pusieron en un sitio que además era horrible porque daba la vuelta el sonido. O sea, es una cosa increíble. O sea, yo les agradezco muchísimo que me hayan contestado así porque yo pensaba que esto se había olvidado en ese club, porque esto de que le digo de Segovia hace 2 meses. O sea, un concierto con una gran orquesta, con un gran coro, y no sabían dónde poner a los músicos, ni las sillas ni nada. Y luego, cuando lo pusieron, fue un desastre. Como tuvieron que cambiar las sillas, porque claro,
Pero lo sorprendente, estamos viendo por completo el tema y tenemos aquí a Pablo y a Miguel que van a presentar. Lo sorprendente es que después dijo que cantan en coros y que han cantado en catedral, ha cantado en Segovia, cantan en Burgos. Nunca ponen a los coros a cantar dentro del coro. Exacto. Entonces uno dice, estoy en la catedral de Burgos, estoy en la catedral de Segovia, tengo un coro y vamos a cantar música coral, ¿dónde pongo al coro? Pues jamás los ponen en el coro. ¿Y eso? Entonces, claro, los ponen en los sitios rarísimos porque vivimos obsesionados con que el público tiene que ver al cantante. El público no va a un concierto a ver al cantante, el público va a un concierto a escuchar al cantante. Entonces, si el coro está dentro del coro y solo puede escuchar la música, además coros que suelen cantar música sacra, y estando dentro de un templo, solo puede escuchar la música sacra, ¿qué experiencia más maravillosa? Pues es absurdo, porque los ponen a estos pobres coros que cantan música sacra en las catedrales, les ponen en cualquier parte de la catedral, menos en el coro. Además, un coro es una caja de resonancia, ¿no? Pero bueno, creo que Rafa tenía una pregunta. Sí, bueno, era solo, no sé si estoy equivocado, pero el Alcázar de Segovia tiene un duelo artillero durante las nuevas comunidades, porque se atacan de la catedral al Alcázar y del Alcázar a la catedral. De hecho, los comuneros toman el castillo de Chinchón o lo rinden, y entonces los alcaides de Chinchón, que son favorables, son contra esas comunidades, de que se rinden si no usan la artillería del castillo, que no la usan. Y cogen la artillería del castillo y se la llevan a Segovia para seguir al Alcázar. Es decir, tiene que haber un buen artillero probablemente. No sé de qué magnitud y no sé de qué. De hecho, la catedral resulta de subida también, o sea que bueno. O sea, el duelo era mínimo, porque el espacio que quedaba entre la torre del Alcázar y la catedral era mínimo. O sea, El foso. sí, quiero decir que no había más que eso, de modo que ponías un cañón y, vamos, que tenías 20 metros de tiro. Con lo cual, supongo que si dispararon armas de fuego, cañones difícilmente. O sea, era más fácil que la bola le rebotara al artillero a que le hiciera cosa. Y la catedral no se destruye, la catedral se desmonta. O sea, la catedral sí sufre algunos problemas porque desde el Alcázar están disparando, pero tienen que estar disparando con artillería muy pequeña, muy pequeña. Y lo que hace Carlos V es desmontarla ex profeso para estar seguro de que no se va a volver a montar. Entonces, mejor desmontemos la catedral. Pero el duelo artillero no pudo ser a base de cañones porque la catedral llegaba prácticamente, como dijo José Miguel, al foso del Alcázar. Y ahí estaba, o sea, realmente están documentados. Sí, cuando se han arreglado, todas las veces que han arreglado esta plaza de aquí es importante de disfrutar Con los cimientos, ¿no? con la cimentación, porque claro, que pensar que estaba la catedral más todos los, como yo contaba en la charla, en qué cuarto ya se había planteado trasladar la catedral, porque habían colmatado todo el espacio, ya no había sitio para nada más. Entonces ya habían planteado la posibilidad de trasladarla, de modo que no. Estamos hablando de callejones para pegarse unos a otros. Pero a ver, Alberto, yo quería decir lo de la combinación de artes en el castillo es muy parecido. Es lógico que se cambie según el siglo la forma de realizarlo. Por ejemplo, uno que tiene el siglo XIII, del siglo XV, del siglo XVI, del siglo XIV, lo lógico es que tenga de todos los siglos de estilo. Pues si te O parece, tiene que ser. si te parece, porque ya se nos acaba el tiempo, lo dejamos aquí y yo ya me quedo hablando contigo. Sí, no, es que eso lo digo porque es que eso es lo que yo quería decirlo. Es un fuerte aplauso. Antes de que entréis en materia, quiero que lo repites. Oye, ¿cuál es tu canal de YouTube? Sí, yo es que estoy últimamente escuchando mucho memoria. Sí, pero ya está en un sitio. Sí, Sí, aparte bueno, de su canal, tiene esta compañía, es un lugar muy conocido. Sí. Sí. Pues es que ahora no me puedo por Yo memoria además te conocí por el lejano, pues sé que tiene mucho sobre muchas cosas que no sabía. No que quiere yo leer, pero estuvo apartado ahí en el mismo. Oye, me ha encantado. Me había leído todo esto, se habla un poquito de bibliografía, se había un montonazo, lo de la ventana
Sí, no, es una fuente pozo. Investigar eso. Más o menos lo tengo en la cabeza. Pero claro, no es gótico. Porque esas columnas Hombre, claro, pero si al final... Sí, vale. Si yo te tengo aquí ya de eso, mira el nombre. A ver, te lo digo esto porque... A ver dónde tenemos a ver monte. ya lo miraré. Otra cosa es, otra cosa es que, pero no es de punto de vista de la historia. Otra cosa es que los proyectos valores desde la ventana de Son grabados, pásame. Es de parceliza, sí. Por eso yo tengo una Es que la parceliza no puede dibujar. Ya sabéis que os entiende. Por aquí. Me ha encantado también el posición. Además es que luego se empezó a hablar de todos los arquitectos del siglo Tenía una historia, pero viene por lo menos a decirte otra. Muchas gracias, porque siempre eres bien visto y bienvenido. No pasa nada, hombre. Por eso te digo que ¿por qué patrimonio no puede ser y no quiero hacer eso? No me lo digo. no te he preguntado, ¿el religión qué quieres comer? ¿El gallo o el gallo de pescado, ¿no? O sea, yo siempre... No, gallo, yo soy de pescado. Si lo haces pide dinero, Muchas gracias. No me importa el dinero, yo lo que importa es hacer lo que quiero. ¿Qué tenéis? ¿Una cena hoy? No, tenemos el viaje del día 6. He traído muchas imágenes, pero son muy repetidas y además todos conocen seguro este castillo de Belmonte, ¿no? Y entre otras cosas, además, pues está esta revista que estamos aquí por ella, ¿no? Esta revista que, bueno, pues hace una síntesis importante de los más importantes castillos españoles, ¿no? Quiero deciros que bueno, que el artículo mío sobre Belmonte pues es también bastante reducido, porque de Belmonte se podría hablar muchísimo más, comentar más cosas, incluso intentar estudiar algo novedoso, ¿no? Que es lo que yo pretendo hoy. Quiero decir que